Entrevistas con María Beatriz. Este 9 de abril se cumplen 70 años del Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y para conmemorar esta fecha, el Ministerio de Cultura y el Teatro Colón llevan una puesta en escena de la obra de teatro El crimen del siglo, del director y dramaturgo Miguel Torres, con un gran elenco, entre ellos nuestro invitado de hoy, el actor Diego Trujillo. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A propósito, usted realmente es el narrador en esta puesta en escena, ¿no? Sí, así es. Es particular porque una obra de teatro usualmente no tiene un narrador. Sin embargo, como esto proviene de la adaptación de la novela del mismo nombre de Miguel Torres, es necesario tener un hilo conductor a lo largo de todos los episodios que ocurren, digamos, durante todo este proceso que tiene Roa Sierra para finalmente matar a Gaitán. Claro, porque además la obra está más allá de mirar desde el punto de vista de la víctima, es del victimario, ¿no? Es un punto de vista muy particular. Y esta obra, como usted lo dice, bajo la dirección de Miguel Torres, es particular porque ha sido también como su maestro. Usted de las primeras obras de teatro que hizo fue precisamente con Miguel Torres, ¿no? Sí, fue, digamos... En carne propia. En carne propia, una obra de Miguel muy dura sobre el secuestro, y fue tal vez mi ingreso al teatro serio. Lo que había hecho hasta el momento era teatro aficionado, y mi primera obra seria fue esta. Y pues además me dio paso para entrar en ese mundo y conocer no solo a Miguel, sino a una serie de actores de trayectoria muy importante. Pues Diego lo conocemos no solamente en teatro, en televisión, sino también en el cine, y ha trabajado con directores colombianos, por supuesto, pero también hizo una incursión en Hollywood, que pienso yo que pues de pronto suena a veces pretencioso decirlo, pero es importante la participación en estos escenarios por la experiencia. Usted estuvo con un gran director, ganador de Oscar, ¿no? Sí, Taylor Hackford es ganador de un Oscar a un documental, director de películas muy importantes como El abogado del diablo, bueno, en fin, tiene muchas. Ray, el director de Ray. Ray Charles, sí. Y es lo que mencionas, para mí, digamos que la importancia de esto fue haber pasado por ahí, haber estado en contacto con este mundo gigante del cine. Claro, con protagonistas como Megan Ryan y Russell Crowe. Russell Crowe, ganador de Oscar ganador también. De Oscar. Yo le he escuchado a usted decir que la importancia de pronto de aprender de esto es que es un lenguaje distinto cuando uno actúa en inglés y en español. Hay diferencias, ¿no? En el lenguaje gestual. Hay diferencias fundamentales, hay diferencias para mí casi que insalvables. Yo tengo un problema cuando hago cine, de hecho, porque el cine requiere de una expresión distinta, es bastante más minimalista que la televisión o que el teatro. Pero si a eso le suma a uno tener que hablar en otro idioma, para mí se convierte casi que en una tortura, porque para actuar en inglés uno tiene que pensar primero en español y traducir al inglés. Sí. Y ese es un proceso muy difícil si considera uno que tiene que dejar salir una emoción y decir las cosas de manera natural. Me cuesta muchísimo actuar en inglés. Pues debe ser así, ¿no? Yo pienso que no solamente para actuar, en muchas ocasiones estar en otra cultura, en otro idioma, no es fácil. Pero bueno, por glamoroso que parezca estar en cine, en televisión, en las portadas de revista, cuando usted en su casa dice o decide que no va a ser más arquitecto después de 10 años de estar ejerciendo, no fue fácil, sobre todo para su mamá, ¿no? Sobre todo para ella, por muchas razones, porque para ella fue muy difícil no solo criarnos a mis hermanos y a mí, sino además pagarnos los estudios. Fue una mujer sola toda su vida, trabajó como una mula desde siempre, y después de haber logrado que yo tuviera una carrera profesional con gran esfuerzo, vengo a decirle que ya no quiero ser más arquitecto, sino que quiero ser actor. Eso fue un golpe duro para ella, pero que supongo que hoy agradece, claro, porque es mi fan número uno.
Claro, además porque es donde usted se ha sentido cómodo. En parte también ahí estuvo su decisión, ¿no? ¿De dónde se sentía usted mejor, más feliz y más productivo? Hay algo que lo constituye a uno, a mí en particular, me constituye la necesidad de hacer las cosas de manera apasionada y no concibo otra. De modo que la arquitectura se convirtió para mí en algo que tenía que hacer. Tenía que demostrarle, no sé a quién, que podía ser un profesional en una carrera, digamos, conocida. Y en algún punto decidí que no, que me apasionaba realmente era el teatro, la actuación, todo lo que tuviera que ver con eso, y dejé la arquitectura. Bueno, de todas formas, en su casa tampoco fue una sorpresa cuando usted tomó esa decisión, porque usted desde que estaba en el colegio estaba en las obras de teatro. En su casa recuerdan una muy particular, una obra donde usted actuaba con una mascota llamada Adelaidita. ¿Usted recuerda eso? Sí, fue mi primera obra de teatro en el colegio. Interpretaba a un director de un diario, no me acuerdo el nombre del diario, pero el personaje era homosexual y tenía una mascota que era una perrita negra, salía a escena con ella. Se llamaba Afuera lo estrangulo, la obra. Ajá, pero lo recuerda perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, también recuerda en su casa que usted se aprovechaba de esas capacidades histriónicas para convencer a la mamá de no hacer los oficios que le tocaban, ¿no? No solo eso, sino que además tuve que acudir alguna vez a la marmaja. Le pagaba a mi hermana para que me tendiera la cama, lo confieso. Pero además se ganaba a su mamá, le hablaba con acento argentino, en fin, y la mamá terminaba derretida riéndose. Sí, sí, sí. Yo creo que desde entonces tenía esa inclinación por lo histriónico y por actuar. Entonces, dentro del ámbito familiar, por supuesto, me sentía en la comodidad y en la confianza de hacer lo que no hacía afuera, porque soy y he sido siempre una persona muy tímida. De verdad, mire Sí. qué irónico. Sí, Bueno, sí. lo cierto es que cuando usted toma esa decisión de retirarse de la arquitectura, no hay marcha atrás y se mete de lleno en este camino, aunque hay que decir que esa primera aparición en televisión fue solamente una parte de la oreja. Así ¿Cómo es. recuerda eso? Pues mira, realmente la decisión de dedicarme a actuar y de meterme a la televisión ni siquiera fue que la tomara yo conscientemente, sino que las cosas me fueron llevando hacia allá. Conocí a un director, a Kepa Muchastegui, y poco a poco me fueron metiendo. Pero la primera escena sí fue esa. Felipe Noguera, que es un compañero mío de colegio y quien estaba ya metido en el mundo de la televisión y sabía de mi gusto por la actuación, me sugirió para hacer un personaje en una novela que se llamaba La Maldición del Paraíso. Claro, muy exitosa. Claro, dirigida por Víctor Mayarino. Entonces me llamaron para ese personaje, nadie me conocía, duré desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en un set, en una clínica, y finalmente cuando se acordaron de que les faltaba la escena conmigo, pues para no arriesgarse me pusieron una cámara detrás, un escorzo, digamos, y al fondo el protagonista, que era Alejandro Martínez, y yo simplemente hablé por si me tenían que doblar y se vio solamente mi oreja con Alejandro Martínez al fondo. ¿Ese fue el debut? Ese fue mi debut. Pero bueno, no fue un mal augurio porque de ahí en adelante vinieron muchos papeles que le dieron el éxito y el reconocimiento que tiene hoy en día. Recordemos uno de esos más exitosos que fue el de Gonzalo en Perro Amor, aunque le decían Hue Gonzalo para describir el personaje. Fue muy importante también por los premios que recibió, ¿no? Sí. Esa era tal vez la cuarta novela en la que participaba, en la que tuve ya un personaje no protagónico, pero sí estaba dentro de los destacados. Y digamos que me mereció el premio Simón Bolívar, fue la última versión del Simón Bolívar, me gané ese premio y me gané un TV Novelas también con ese personaje. Y fue definitivamente el personaje que marcó mi ingreso con fuerza en la televisión. Que ya tenía un reconocimiento. Claro, ya a partir de ese momento empecé a ser reconocido, a figurar en
revistas de farándula y todo eso. Otro de los personajes muy reconocidos son dos novelas muy particulares, en el italiano, en La costeña y el cachaco, y ¿Dónde carajos está un maño?, en el que hacía de un cachaco que se hace pasar por costeño. Me llama mucho la atención esto porque es paradójicamente, tiene que ver mucho con su vida porque usted es muy cachaco, pero usted tiene sangre costeña. Sí, es cierto. Esos dos personajes son personajes que se convirtieron en algo entrañable para mí, justamente por esa razón, porque me mantuvieron en contacto con unas raíces profundas de mi sangre. Mi abuelo era de Villanueva, Guajira, Manuel Antonio Dangond Daza, y yo siempre me he sentido muy cercano a toda esta cultura costeña. Me gusta muchísimo, me atrae muchísimo. Entonces, interpretar lo que soy, un cachaco con ínfulas de costeño, fue haberme dado exactamente en la vena del gusto. ¿Y qué tiene de costeño Diego Trujillo? Amo el vallenato, Sí. Me gusta bailar vallenato, me gusta oír vallenato. Aprendí a bailar de la mano de mi madre, que también es una gran fan de la cultura vallenata, aunque somos cachacos, pero me gusta mucho eso, me gusta la comida costeña. Tengo una gran afinidad por Santa Marta, cada vez que puedo me escapo para Santa Marta y me dedico allá a escribir y bueno, a estar allá conmigo. Hay que decir que uno de los personajes más recordados es el de Emilio Iriarte, no podemos dejar de mencionarlo de Los Reyes. Bueno, también recibió muchos premios, pero fue también un desafío en ese momento, ¿no? Emilio Iriarte es el personaje que definitivamente me abrió las puertas del reconocimiento en este país y otros países incluso, pero sobre todo en Colombia. Es un personaje tan particular que me ha permitido ser reconocido no solo por la generación que vio esa novela en su momento, sino por la generación actual, porque la novela fue repetida recientemente. De modo que hay un gran rango de gente que me reconoce por esa novela. Y eso es muy importante. Y de esa novela se ha desprendido algo que más adelante lo estaremos hablando porque son cosas que usted ha venido a aprovechar tiempo después, y eran los dichos que tenía Emilio Iriarte, ¿no? Entre otras cosas, qué desgracia tan infinita la mía. Sí. Que ya hablaremos de eso más adelante, que se convierte, por supuesto, en un monólogo, pero son dichos que usted escuchaba en su casa. Claro. Yo tuve la suerte de haber estado rodeado en mi casa y en mi familia de personajes muy, muy especiales. Uno de ellos, Álvaro Valencia, y otro de ellos, Alfredo Iriarte, escritor, ambos fallecidos ya. Tenían una particularidad los dos, y era un manejo del lenguaje muy particular, de una riqueza inmensa. Y a mí me llamaba muchísimo la atención eso. Siempre me ha gustado leer y me gustaba esa manera de expresarse que tenían ellos. De modo que todos esos dichos que usaban se me fueron quedando. Y ese es el aporte y los suyo fui al recopilando. personaje. Y después con el personaje de Emilio, pues se los entregué todos a Emilio Iriarte. Pues sí, por supuesto, eso era lo que enriquecía y hacía tan particular y tan natural ese personaje. Pues tenemos que hacer una pausa en este momento, Diego, pero ya regresamos para seguir hablando de eso, de cómo Diego aprovechó o le ha sacado jugo a esos dichos de Emilio Iriarte, pero también de, además de actuar, qué es lo que más le gusta hacer. Así que ya regresamos. Entrevistas con María Beatriz. Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Y continuamos hablando con Diego Trujillo. Realmente hay que decir un actor polifacético. Hemos estado hablando de algunos de sus personajes más importantes, pero no podemos dejar de hablar de ese papel tan dramático de Metástasis, porque Diego era muy conocido como en estos personajes particulares, casi que de comedia, y llega este golpe dentro de su carrera. Es un personaje realmente exigente y muy diferente a los anteriores, ¿no? Sí, para mí fue un reto actoral gigantesco por todas esas razones que mencionas, pero además porque, digamos, que era hacer el remake de una obra tan importante, digamos, de lo más relevante que se ha hecho en televisión, y había salido además muy recientemente. Sin embargo, la producción que se hizo en Colombia
además hecha directamente por Sony, que no pretendía ser un reencauchado, sino simplemente la misma versión, pero en español para Latinoamérica. Actoralmente fue súper exigente porque para mí el drama es, digamos que un poco alejado de lo que yo he hecho siempre, y la transformación psicológica de este personaje es enorme. Entonces, todo el trayecto y en el tiempo en que lo hicimos fue realmente exigente para mí. Pero el resultado también es quizás de los retos y de los proyectos más importantes que yo he hecho. El resultado fue exitoso, entre otras cosas, porque recibió tan buenos comentarios, incluso de su autor original, ¿no? De quien hizo la franquicia original. Pero hacer este tipo de remake no es fácil, porque siempre tienen el punto de comparación y claro, siempre te están comparando. ¿Cómo sintió usted eso dentro del público? Pues tuve la suerte de que fue hecho directamente por Sony, quien fue la creadora de la serie original Breaking Bad, y lo hicieron con un propósito específico. No era desde luego competir con la original, sino llegar a un mercado que no tiene cable, que no tiene o que no ve series en inglés traducidas, sino que quieren ver las cosas hechas en español. Era para ese mercado, no pretendía competir, y en ese mercado tuvo un éxito inmenso. ¿Y usted siente que, o sea, se hizo una adaptación para este público, aportándole algo del lenguaje latino, incluso dentro del personaje, se hicieron cambios? Claro, se hicieron cambios inmensos. Todo el entorno de los personajes, el universo de los personajes es un universo nuestro, aterrizado a una clase social, a unas condiciones económicas, a una manera de hablar, a unos personajes, y creo que fue bastante afortunado, bastante acertado todo lo que se hizo, la adaptación que se hizo, para mí fue extraordinaria. Sin embargo, usted donde más se siente cómodo escribiendo, que es una de las cosas que está haciendo ahora, es en la comedia, definitivamente, ¿no? Con todos estos monólogos de los que hablábamos al comienzo, inspirados en esos dichos de Emilio Iriarte, ¿no? Sí, en algún momento de la vida, haciendo un viaje, decidí escribir lo que me estaba pasando, y lo que me estaba pasando en mi vida. Recientemente había cumplido 40 años, y empecé a reflexionar sobre eso. Y tengo una particularidad, y es que yo no puedo escribir sin apelar al sentido del humor. Lo que escribo siempre tiene algo de humor negro. Y eso se fue convirtiendo poco a poco en un monólogo. Era la época del surgimiento del stand-up en Colombia con Andrés López. De modo que cuando empecé a escribir, empecé a sentir que tenía que llevar eso a las tablas. Y ese fue el nacimiento de mi primer monólogo. Qué desgracia tan infinita, que resumía no solo lo que me estaba pasando al entrar a los 40, sino esa frase que decía mi mamá cada vez que sus hijos la sacaban de quicio. Así nació eso. Pero bueno, o sea, usted una cosa que estaba sintiendo como un drama personal, lo toma con buen humor. Por supuesto, claro. Creo que es la única manera de sobrellevar la existencia, burlándose de uno mismo. Pero también tiene uno que está dirigido como a los padres, inspirado en sus propios hijos, ¿no? Sí. Tengo uno que se llama Padre Rico, Pobre Padre, en donde hablo de lo poco glamuroso que es ser papá, en donde no necesariamente exalto la belleza de la paternidad, sino lo contrario, lo difícil, lo duro que es ser padre. Y al final reivindico el asunto. Claro, por supuesto me baso en mi propia experiencia. Tengo 3 hijos, y pues si alguien puede hablar de paternidad soy yo. Lo hago con mucho sentido del humor, pero al final se convierte en una cosa un poco más emotiva. Apelo a una carta que me escribió mi hija cuando era adolescente, en donde habla de lo que siente que soy yo para ella. Y bueno, la obra cierra con esa carta, que es muy bonita. Pero la que tiene en este momento que está llevando usted a cabo, es el arte de compartir la tusa. Sí. Habla de tusa porque también habla del posconflicto. ¿Realmente de qué trata? El posconflicto se refiere a la relación que surge después del conflicto de pareja. Ah, okay. No se refiere a nuestra guerra. El arte de compartir la tusa es una reflexión sobre las relaciones de pareja, pero una relación específica, que es la de un hombre mayor con una mujer joven. Y esto pues surge desde luego de manera autobiográfica de alguna manera, pero recopila experiencias de otras relaciones. Y a lo que se refiere esa obra es
a la propuesta, digamos, al planteamiento que hago de que al terminar una relación con una persona, uno no debería dejarse llevar por el ego y separarse para siempre, sino aprovechar que ha conocido y ha tenido intimidad y confianza con una persona y quedarse con lo bueno de esa persona y seguir adelante de otra manera. Construir desde las diferencias, respetando las diferencias, pero construyendo una relación nueva, siendo amigos de verdad. Ya entiendo por qué involucra el posconflicto, porque suena como si estuviéramos hablando del Exactamente. posconflicto. Es que la analogía es perfecta. Sí, sí. La ruptura de una relación de pareja se da por las mismas relaciones por las que dos personas terminan echándose bala, Sí. porque no se entienden, no se aceptan, se critican, y bueno, es eso. Usted tenía un poco premeditado esto de ser guionista porque hizo un taller con Juana Uribe, ¿no? Para escribir guiones. Sí, hice un taller hace mucho tiempo, porque me llama mucho la atención, porque me gusta escribir, siempre he sido lector toda mi vida y me encanta escribir. Pasé por el oso de escribir poesía y fui un fracaso. Sí. Sí, total. Y ahora, con el tiempo, descubrí en la dramaturgia un espacio que me encanta. Creo que es donde más cómodo me siento. Tengo escritas ya 5 obras para teatro, no son obras de teatro, sino piezas para teatro, y un guión para un largometraje que está en proceso de ir a las próximas convocatorias. Ah, pero qué maravilla. ¿Y podemos saber el tema? Relación de pareja. Ya se ha vuelto un experto Diego Trujillo en esto. Por supuesto que claro que tiene la experiencia. Los televidentes saben toda la historia porque la vida pública de un actor inevitablemente la conocen todos los seguidores, ¿no? Sí. Entonces usted ya tiene autoridad y maestría para escribir de todo eso. Sí, bueno, la vida de cada quien es muy particular y la mía ha ido por ese camino, ¿no? Ha ido por un camino a vista del público que no es nada fácil, ¿no? Por supuesto que no es fácil. Trata uno de que se filtre lo menos posible, pero es inevitable. La gente termina enterándose de cómo es la vida privada de uno. Bueno, eso de los guiones decía yo que era un poco premeditado, pensando en esos talleres que hizo hace tanto tiempo con Juana Uribe. Lo que no estaba muy premeditado era que su hijo Pablo iba a estudiar música, iba a musicalizar estos monólogos. Sí. Es muy chévere, ¿no? Tener esa complicidad con el hijo y poder trabajar juntos, ¿no? No se lo imagino. Mis hijos son motivo de orgullo absoluto, todos. Pablo, por supuesto, porque es un artista absoluto, es músico y la música para mí es una de las grandes artes. Y porque además le tengo una envidia inmensa. Sí. Porque no canto ni en la ducha. Y este tipo es un muy buen músico, entonces ha sido maravilloso involucrarlo en mi trabajo, estimularlo para que componga para las obras que he hecho y tenerlo pues en la cercanía de trabajar conmigo. Pues sí, es realmente un privilegio poder trabajar con los hijos y más en un ambiente como este que no es fácil. Igual en cualquier trabajo, trabajar con la familia no es muy fácil, pero hay que decir que en el tiempo libre lo que más le gusta, una de las cosas que más le gusta a Diego Trujillo es la fotografía, bueno, que hace un poco parte también de ser artista, ¿no? Sí, la fotografía hace parte de mi vida desde que era arquitecto, incluso antes. Me ha llamado la atención siempre. Inicialmente, a través de digamos que con la arquitectura, para el registro de las obras arquitectónicas y su estudio y tal, aprendí la técnica de revelado analógico y todo esto. Y desde entonces tengo la fotografía como un oficio muy cercano que aprecio mucho, me encanta fotografiar, así es que sí, exploro, tengo cámaras distintas, tengo un amigo cercano, fotógrafo muy querido. Es interesante porque, bueno, para terminar, hay que decir que en este momento pueden ver o escuchar a Diego Trujillo en esta puesta en escena que les hablábamos al comienzo del Crimen del Siglo, Sí. el 70 aniversario del Bogotazo. Y una de las cosas que llama la atención es la puesta en escena que incluye tecnología, una parte audiovisual y de fotografía, donde se ve incluso los sitios
que terminaron destruidos con lo del Bogotazo. Hay también una referencia, una combinación de la parte escénica con esa parte audiovisual muy interesante, ¿no? Sí, es una puesta en escena bastante ambiciosa para conmemorar estos 70 años del Bogotazo, en donde justamente se van a ver las fachadas de la casa donde realmente vivía Roa Sierra, imágenes del edificio Agustín Nieto, donde cayó muerto Gaitán, imágenes de determinados sitios, incluso videos de la marcha de las antorchas, de la manifestación del silencio, todos estos episodios que hicieron parte fundamental de esa época, de ese episodio trágico que partió en dos la historia de Colombia. Pues esta puesta en escena se puede ver a partir de qué fecha, es posterior al 9 de abril, ¿no? El 17 de abril, 17 de abril es el estreno oficial en el Teatro Colón. Pues el aniversario, por supuesto, es el 9 de abril, pero ustedes pueden ver esta puesta en escena de lo que está en este momento haciendo Diego Trujillo, entre otras cosas, además que también pueden verlo en las temporadas de sus stand-up comedy muy interesantes. Así que hemos hecho un recorrido muy rápido por toda la carrera de Diego, a quien queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación y desearle mucha suerte en esta nueva etapa de su vida profesional. Diego, gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias a todos ustedes. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse en la programación de City TV, Tu Mundo Aquí. Entrevistas con María Beatriz.